cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando vemos aquí en este salmo, el Señor está mostrando dos caminos. Primero habla del justo y luego está mostrando el camino del injusto, de los malos. Y tenemos que pensar que en el Evangelio, cuando nos habla de los dos caminos, si recuerdan en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En primer término, tenemos que pensar y tenemos que entender en nosotros mismos si realmente somos justos. No justos porque seamos y pensemos que seamos buenos, no justos porque hagamos buenas obras, no justos porque no faltamos a ninguna regla y a ninguna norma, sino que somos justos, como dice la palabra de Dios, porque somos justificados por la sangre del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5 nos dice, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos hace justos. No hay nada en nosotros, porque el apóstol Pablo también nos dirá que no hay bueno ni aun uno. Con lo cual no somos buenos en nosotros mismos. No hay algo agradable en nosotros mismos, sino que, como dice Romanos 5.1, somos justificados, y no dice que somos justos, sino que somos justificados por la fe. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solamente nos va a hacer justos, solamente vamos a ser justificados si hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, si hemos pedido perdón por nuestros pecados, si le hemos pedido que nos limpie de todos nuestros pecados con la sangre preciosa que el Señor Jesucristo ha derramado en la cruz y lo ha hecho en favor nuestro. A partir de ahí es que podemos pensar que Dios nos ha justificado, no que seamos justos por nuestras obras ni por nuestra forma de vida, sino porque el Señor Jesucristo nos ha hecho justos y a través de la fe hemos sido justificados por Dios. Entonces, allí nos muestra estos dos caminos. ¿Quién es el justo? Ya dijimos. Y la senda de los malos. Ahora, interesante, ¿no? Porque Mateo capítulo 7 dice, nos habla de este camino o de esta puerta también, puerta estrecha, esta puerta angosta, esta puerta que pareciera que pocos entran, como dice al final del 14, y hay un camino ancho. Yo recuerdo de chico haber visto, tal vez muchos de ustedes habrán visto el cuadro, ¿no? De los dos caminos, el cuadro donde había un camino ancho que terminaba ¿dónde? En un precipicio que llevaba al infierno. Y había uno angosto, un camino angosto que tal vez no era muy bueno porque traía algunas complicaciones el andar ese camino. No era un camino color de rosas, no era un camino de decir, que está todo bien, no tengo ningún problema, no, era un camino con problemas, con situaciones, pero que era un camino que se caminaba con el Señor y ese camino nos llevaba al cielo. ¿Lo recuerdan? ¿Alguno lo vio a ese cuadro? Sí, David, ¿cómo no? Y seguramente en esta iglesia habrá estado en algún momento, porque ha estado en muchísimas iglesias, lo he visto. Entonces,
nos habla de estos dos caminos. Dos caminos que no hay posibilidades para que andemos en uno o el otro, o andemos un día en uno y otro día en otro. Cuando nos paramos a pensar hacia el futuro y decimos, ¿qué queremos para este año? Está hermoso leer la última parte de este segmento, el versículo 3 que habla del justo, dice, y todo lo que hace prosperará. ¡Ah, qué hermosa la palabra prosperará! Todos queremos prosperar. Esperemos. Vamos a ver luego qué significa la palabra prosperar. Pero sin duda creo que si yo les pregunto a todos ustedes, ¿quieren prosperar? Bueno, sí, ya vamos a llegar a lo que significa prosperar. Por eso, pero todos queremos prosperar. En nuestra mente general el prosperar es estar bien. Podemos decir que tener felicidad, tener paz, no tener necesidades. En el contexto general, la palabra prosperidad nos habla de eso. Vamos a verlo luego en el contexto de la Biblia, qué significa. Pero primero aquí, la primera palabra que salta de este versículo es bienaventurado. Primer versículo del capítulo 1. Bienaventurado el varón. Y hermanos y hermanas, permítanme poner varón y mujer. No lo vamos a hacer exclusivo para el hombre acá, para el género, para varón y mujer. Bienaventurado. Y esa palabra bienaventurado habla de, algunos lo traducen como si es la felicidad multiplicada por 3. Como algo que nos hace sentir sin ninguna necesidad, que en nuestro corazón hay gozo, en nuestro corazón y en nuestra mente está feliz. Ahora, la felicidad en el mundo que hoy vivimos está relacionada justamente con la ausencia de necesidades, ¿no? Lamentablemente en este mundo materialista en el que estamos, se piensa que ser feliz es tener salud, tener dinero, no tener deudas, no tener ningún tipo de complicaciones. Ahora, realmente, cuando el Señor habla de felicidad y que esta felicidad que habla la bienaventuranza significa muy feliz el hombre o la mujer, extremadamente feliz el hombre y la mujer, cuando vemos personas, el creador de Apple, ¿alguno de los jóvenes que me ayuden? Yo, se murió muy joven, tendría aproximadamente 50 años cuando se murió, con todo el dinero del mundo. ¿Cómo? Steve Jobs. Se murió joven. Y hemos visto un montón de personas con un montón de dinero muriendo de enfermedades, teniendo todas las posesiones. Con lo cual podemos ver que la plata no trae la felicidad. No trae la felicidad. Con lo cual la felicidad que nos habla la Biblia va un poco más allá de tener todas las posesiones, todo lo que podamos tener aún salud. Fíjense cuando entramos en la palabra de Dios, el Salmo 4:7 dice: tú diste alegría a mi corazón mayor que las de ellos cuando abundaba su grano en su mosto. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Dice que el salmista tuvo alegría en el corazón, no una alegría pasajera, una alegría de la relación con Dios, una alegría que era aún mayor de aquellos que pueden tener en abundancia. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Entonces vemos que la alegría del Señor no viene por tener posesiones, viene por tener una relación con Dios.
El Salmo 32 dice, bienaventurado, otra vez, esta felicidad, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Miren qué feliz que podemos vivir sabiendo que nuestra transgresión, nuestro pecado, nuestro errar al blanco ha sido perdonado por Dios. Vivir sin culpa, vivir sin cargo de conciencia, vivir sabiendo que el Señor nos ha perdonado, eso nos trae felicidad, nos trae un alivio en nuestro corazón. Y déjenme decir algo, porque a veces se malinterpreta lo que digo. Esto de decir que vivo en la felicidad de Dios por lo que Dios ha hecho para mí, no me quita a mí la responsabilidad de vivir como Dios quiere que yo viva. Yo tengo que vivir vida santa. Por esto este salmo nos lleva a eso, a vivir de la forma que quiere Dios. Pero siguiendo con este concepto, la felicidad no está puesta en aquellas cosas que yo puedo tener o la salud que puedo tener, sino que está en considerar lo que Dios ha hecho para conmigo. El Salmo 32:2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Job 5:17 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Fíjense en esto, aún más profundo vamos. Job decía, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Y cuando estamos en medio del castigo de Dios, hermano, no es más que para alabarle al Señor. Porque me da la seguridad que Dios está instruyéndome, que Dios está corrigiéndome, que Dios me ama. Porque nos dice la palabra, que Dios a quien ama, castiga. Entonces, es un momento cuando sentimos el castigo de Dios, de estar felices, cosa loca, ¿no? ¿Cómo puedo estar feliz? No, esa felicidad acompañada del arrepentimiento, porque si yo soy castigado es porque hice algo malo y Dios me tuvo que corregir. Entonces, en ese castigo tengo que estar feliz porque Dios se ocupa de mí. Cosa loca, no se podría entender si no es a través de la tarea que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero dice, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Entonces, miremos la felicidad, ¿dónde está basada, hermano? ¿Dónde basamos nuestra felicidad? ¿En qué basamos nuestra forma de vida? ¿En qué basamos nuestra felicidad? ¿Cuáles son nuestros parámetros de felicidad? Entonces, cuando entendemos que la felicidad no tiene que ver aún con pasar tribulaciones, pasar angustias, y cuando la podemos direccionar bien nuestra vida, sabiendo que Dios nos acompañe aún en las terribles circunstancias que podamos vivir, la felicidad va a estar porque va a decir, conmigo está y me acompaña. Cantábamos, ¿no? Este himno que recién nos hizo cantar Gustavo. Si cualquier enemigo me asalta, si en mar embravecido el barco va, si mi esperanza o mi coraje falta, por gracia, oh Salvador, conmigo está. Miren qué felicidad podemos tener porque no estamos solos. ¿Cómo podemos direccionar nuestra felicidad? ¿Cómo podemos entender bien la felicidad que Dios quiere que podamos experimentar? Porque luego empezamos a ver que Dios es real y empezamos a experimentar que Dios se complace en estar con nosotros. Ahora,
Esta bienaventuranza que dice el libro, Salmo 1, dice, tiene como 3 estadios y comienza diciendo no, no, no. Y miren, déjenme decirles algo, porque muchos, y yo me acuerdo cuando era joven, me decían, porque a vos en la iglesia no te dejan esto, no te dejan aquello otro, no te dejan aquello otro. Y vivir una vida de relación con Dios, no religiosidad, una vida de relación con el Señor, tiene que ver con querer obedecerlo y querer hacer su voluntad. No porque la iglesia me diga no lo hagas, sino porque lo hago, porque agrado a mi Señor de esa manera. Y aquí el salmista lo que está diciendo, no está diciendo no hagas, sino que está diciendo el que no hizo tal o cual cosa. Y comienza diciendo la primera parte, el que no anduvo en consejos de malo. El que no anduvo en consejos de malo. Va a ser feliz. Aquel que ha decidido elegir las compañías. ¿A quién le pide un consejo uno? A una persona que uno considera que tiene confianza, ¿no? ¿Cómo podría pedirle un consejo a uno que no conozco? Sería irresponsable de mi parte. Si yo quiero realmente andar en una buena senda, como creyentes ya justos, porque habla del justo, tendría que pedirle consejo a alguien que conozco su vida, que conozco cómo anda. Sería irresponsable de mi parte a ir a otro a pedirle consejo que no le conozco la vida, no le conozco cómo anda él, y mucho menos pedirle consejo a alguien que no tiene al Señor. Entonces dice acá, feliz el hombre o la mujer que no anduvo en consejos de malo. El andar significa que ha estado preguntando en consejos y además no solamente preguntado el consejo, ha hecho caso a ese consejo de esa persona que le dio. Ha puesto en funcionamiento el consejo que le ha sido dado por esa persona. Y aquí dice consejos de malo. Cuando se refiere a malo, no se está refiriendo a creyentes que por ahí con poco discernimiento, a creyentes que están fríos espiritualmente. No, se refiere a personas incrédulas. Entonces, primero la felicidad nos dice que viene y va a estar en aquel varón que no escuchó, que no tiene compañía, porque vuelvo a reiterar, ¿cuándo pedimos consejo? Cuando tenemos alguna confianza. Para pedir un consejo a alguien que es malo, debemos estar con él, andar. El andar nos habla de estar en comunión. El andar nos habla de tener una relación con esa otra persona. Entonces dice, la persona que no tuvo un andar, la persona que no tuvo una comunión con el malo, esa persona va a ser bienaventurada. La persona que no escuchó a un malo y no puso en práctica ese consejo, esa persona va a ser bienaventurada. Pero cuando vemos este no que va siguiendo y avanzando, vemos como que a veces pasa en la vida del cristiano, ¿no? Comienza a enfriarse de a poquito. Ese enfriamiento que empieza a apartarse del camino del Señor, a apartarse de la relación con los justos, con aquellos que aman al Señor, y empieza de a poquito. ¿Cómo se comienza? Teniendo compañía de personas inconversas, escuchando esos consejos que te desvían de la verdad, que no te llevan a andar en un buen camino, para luego dice, segundo punto, y en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedor está hablando un poco más, ya no solamente malo, sino que está hablando de pecadores, escarnecedores, personas que ya los ve como personas que han errado totalmente el blanco. La traducción de la palabra pecado significa errar el blanco.
como cristianos tenemos un blanco, que es nuestra adoración, nuestra alabanza a nuestro Señor y nuestro Dios. Pero aquí dice entonces que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Acá lo que vemos es que el sentarse ya nos habla un poco más del andar. El estar sentado, hoy hemos estado haciendo la mesa, estamos un grupo de hermanos sentados, en algunas congregaciones se juntan alrededor de los símbolos, pero habla de una comunión íntegra, una comunión espiritual. Ya no solamente una amistad que se puede tener, se habla de estar sentados alrededor de la mesa, o así como estamos aquí, teniendo esta parte, y habla de comunión espiritual, comunión que llega al alma, comunión ya desde lo profundo de nuestro ser. Entonces, vemos aquí que dice, bienaventurado el varón que no se sentó en sillas de pecadores o de escarnecedores. Y nos habla de esa comunión que llega a tener en nuestra vida con aquellos que no son del Señor. Entonces tenemos que primero, nos habla de felicidad si no andamos en el camino de los malos. No, si no andamos en los consejos de los malos. Segundo, si no tenemos comunión. Y en el tercer punto dice, leí directamente el tercero. El segundo era, ni estuvo en camino de pecadores. Me salté ese. Entonces decimos que primero tenemos el andar, el estar en caminos de pecadores. En el camino de pecadores es caminar con ellos. Ya no solamente me han dado consejos que me han desviado del camino, sino que ahora ando con ellos. Podríamos empezar a enumerar cuántas cosas la sociedad hoy, de lo que hace 30 años, 40 años se llamaba bueno, hoy ya le dicen malo. Y lo que hace 30 años se llamaba malo, y hablo que se llamaba malo porque figura la palabra de Dios, no porque la sociedad cambió, sino porque figuraba en la palabra de Dios, y sigue figurando, y hoy se está llamando bueno. Podríamos empezar a enumerar un montón de situaciones. Sin más, el libertinaje sexual. Hace 40 años, 30 años, la juventud y en las iglesias se enseñaba la pureza para llegar al matrimonio. Hoy es muy raro escuchar eso, de llegar puros al matrimonio. Es muy raro. Hoy pareciera que normal, hasta los profesionales hablan de que bueno, es normal, natural. Entonces, no solamente tuve consejos de malos, sino que me contagié de los caminos de los pecadores y camino ese camino junto con aquellos que no tienen temor de Dios. Y ahora sí, el tercero que recién acababa de hablar, decir que no solamente ahora me he sentado ya una comunión profunda con todo el pensamiento que tienen los malos. Cosa que hoy no podemos entender, por ejemplo, que hayan creyentes que esté bien, para ellos esté bien el matrimonio igualitario, casamientos del mismo sexo. No somos retrógradas, sino que amamos la ley del Señor y decimos lo que dice la ley del Señor. Hombre y mujer los creó. Entonces, y digo algo como para mencionar, pero hay muchísimos temas en los que podríamos ahondar donde muchos creyentes han descarriado de esta verdad. Entonces, bienaventurado es el hombre que dice, no anduvo
no caminó, no se sentó. Podemos decir entonces, no escuchó, no estuvo andando en los caminos con los pecadores y no hubo comunión con los pecadores. Cuando me refiero a comunión con los pecadores no me estoy refiriendo a tener un trato, porque de hecho debemos tenerlo. Si no tenemos un trato con los pecadores, con las personas que son inconversas, ¿cómo le vamos a predicar el Evangelio? Hay un acercamiento que tenemos que tener con las personas que no tienen a Cristo. Pero de tener un acercamiento y estar en una situación de, no digo amistad, compañerismo, porque a veces en los trabajos nos toca tener personas, tener un compañerismo, a tener una comunión, hay un trecho bastante grande. Ahora, está en la contraposición de este pasaje. No hice esto, no hice aquello, no hice el escuchar el consejo o no poner en práctica los consejos de los malos, no caminé junto a los pecadores, no tuve comunión con los escarnecedores, sino que la contraposición. Ahora sí, la felicidad va a estar dice, sino que la ley de Jehová, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y esto, cuando habla de la ley de Jehová, entendemos que es esto, ¿no? La Biblia. Entendemos que es esto. Y marco toda la Biblia porque es de tapa a tapa. No es el Antiguo Testamento, no es el Nuevo Testamento, no es un libro sí, otro libro no, es todo. Entonces, la ley de Jehová es esto. Pero no es que solamente la leo, no es que solamente la conozco, no es que solamente me la sé de memoria. Primero habla de algo muy particular, que es una palabra que tiene una relación con lo que uno saborea, con lo que uno come, ¿no? Delicia. Dice allí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y no es algo que uno hace esporádicamente. Si hay algo que te gusta mucho, que saboreás, que es una delicia para vos, ¿lo vas a hacer una vez cada tanto o vas a tratar de repetirlo seguidamente? Esto por ahí no es como un postre de chocolate o con dulce de leche que se te vuelve empalagoso. La palabra de Dios no empalaga. Pero la palabra de Dios es una delicia. ¿Qué es lo que te gusta? Ah, mira, a mí lo que me gusta mucho es el helado. Yo podría comer 1 kilo de helado, sentarme a mediodía, comer 1 kilo de helado y volver a comerlo a la noche. No tengo problema, no me empalaga. Esa es una delicia para mí. ¿Qué es tu delicia? Bueno, cuando nos habla de la palabra de Dios, que es nuestra delicia, es que la anhelamos, que la queremos, que nos sentamos a leerla, que le dedicamos el tiempo. Y no solamente eso, cuando uno tiene una delicia, la delicia tiene una relación con el gusto. ¿Qué hace? Lo saborea, ¿no? La palabra de Dios no es para leer de recorrido, no es para leerlo como un loro. La palabra de Dios es para detenerme aún en cada palabra. Miren, a veces no entendemos por qué los números tenemos listas de nombres. ¿Y para qué tenemos esas listas de nombres, de generaciones? ¿Saben por qué? Porque si nos metemos a bucear, vamos a encontrar perlas preciosas para nuestra vida. Toda la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo, es útil para nuestra vida. Toda la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Entonces, delicia, que es una delicia, es que le dedico tiempo, la saboreo. Que profundizo, que me dedico aún a buscar el significado de la palabra en el diccionario. Y aquellos que por ahí pueden tener alguna aplicación
en la computadora con algún diccionario en hebreo, poder ir al diccionario en hebreo y ver qué significa tal o cual palabra, qué significado tiene, es meterme. Delicia es como, ¿vieron cuando hay un caramelo que lo tenemos en la boca y lo pasamos de un lado para el otro de la boca? Es gustarlo. La palabra de Dios la tenemos que gustar, la tenemos que desmenuzar, tenemos que entrar a ver qué es lo que nos está queriendo decir el Señor. Pero no queda en eso, en esa delicia de saborearlo, porque luego sigue diciendo, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. No pasó solamente con que la leí y basta, y se terminó. Esta meditación de día y de noche tiene una implicancia que es ponerla en práctica. Esta meditación hace que ante lo que ya leí, ante lo que ya me deleité y adquirí, el conocimiento de la palabra de Dios que adquirí, ahora la tengo incorporada a la palabra de Dios. Tengo que meditar y la tengo que poner en práctica y tengo que decir muchas veces, ¿qué haría el Señor? Y allí viene el texto a mi cabeza. Viene la palabra de Dios para poder aplicarla a mi vida, para poder aplicar aquella decisión que tengo que tomar, aquella decisión que necesito sabiduría del Señor, aquella decisión que necesito guía del Señor. Pero solamente si pasé tiempo deleitándome en la palabra de Dios, es que voy a poder tener sabiduría. El meditar hace que aquello es como, el meditar sería como, ¿vieron como las vacas rumian la comida? El pensamiento estar acá y pensar y pensar y pensar y pensar en esa palabra que escuché, la palabra del Señor, con un sentir de decir, la voy a poner en práctica. Y cuando me toque, la pongo en práctica. Entonces, bienaventurado, ligando otra vez esto, bienaventurado el varón que la ley de Jehová es su delicia, pero además que en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el varón o la mujer que la delicia es la ley de Jehová. ¿Cómo empezaste este año, hermano? Este año la ley de Jehová ha sido tu delicia. ¿Le puedes dedicar tiempo? Queremos proyectarnos para adelante. Queremos la última parte, la prosperidad que dice. Pero para llegar a eso nos habla de un proceso, nos habla de pasos a seguir. Por eso lo estamos haciendo y estamos siguiendo los pasos que nos dice la palabra de Dios. Porque esta prosperidad solo va a llegar si hacemos estos pasos. Y dice que el haber el que la palabra de Dios sea mi delicia y que la medito de día y de noche, eso va a hacer que haya consecuencias en mi vida. ¿Qué consecuencias querés para tu vida? ¿Consecuencias buenas o malas? Y hace una comparativa allí. Dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Primero, un árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando venga la sequía alrededor y si hay una corriente de agua, ¿va a sentir sed? No. ¿Se le va a caer la hoja? No. ¿Le va a afectar en el fruto? No. Y hace esta comparativa al hombre o a la mujer de Dios que ha puesto su corazón en la palabra de Dios, que la meditación de la palabra de Dios es principal y es muy de mucha prioridad en su vida. Hace que ese hombre y esa mujer, a pesar de las circunstancias que tengas que vivir, a pesar de los problemas, a pesar que no llegues a fin de mes, a pesar de que tengas una enfermedad que transitar, a pesar de los problemas que puedas llegar a tener, eso te va a dar la felicidad
y va a ser como este árbol que dice, y su hoja no cae. Primero, que su fruto, que da su fruto en su tiempo. Y fíjense en la aclaración del fruto en su tiempo. El fruto en su tiempo. A veces nosotros mismos queremos mostrar o tener frutos en nuestro tiempo, pero acá hay un tiempo y es el tiempo de Dios. Tenemos que esperar para dar esos frutos, el tiempo de Dios. Tenemos que no avanzar nosotros en el tiempo que nosotros querramos, es en el tiempo de Dios, que da su fruto en su tiempo. Claro, en su tiempo puede ser que en mi alrededor, y esté viviendo inclusive las circunstancias como todo hombre tiene que vivir, como decíamos, problemas que no llegamos a fin de mes con el sueldo, problemas de enfermedades. Pero a su tiempo va a traer este fruto. Su hoja no cae. ¿Qué significa su hoja no cae? Que es un árbol que la hoja cae, se empieza a secar. Estos días ustedes saben que yo estuve afuera, llegué a casa y me encontré con un ciruelo que no había sido regado, con todas las hojas achicharradas por la falta de agua. Entonces, ¿qué empieza? A caerse las hojas, se seca y de a poco se va muriendo. Pero la contraparte es que por más que haya sequía, esas aguas que van corriendo, que es figura de nuestro Señor y es figura de la palabra de Dios, le van a dar vitalidad a ese árbol. Y te van a dar vitalidad a vos, me van a dar vitalidad a mí, si tenemos una relación con el Señor y con su palabra. La hoja no va a caer y va a mostrar, miremoslo como personas, que a pesar de las circunstancias que vivimos, va a mostrar una sociedad que nuestra fe no es una fe religiosa. Nuestra relación con Dios no es una relación religiosa. Voy solamente el domingo a la iglesia. No, nuestra relación con Dios tiene que ser una relación diaria y de cada momento. Entonces, cuando nos vean ante las circunstancias que pasemos, que no nos estamos quejando, sino que estamos hablando de la esperanza que tenemos en Dios y de la fe que tenemos en Dios, la gente se va a quedar admirada, sorprendida por lo que la obra de Dios, la palabra de Dios y el Espíritu Santo hacen en nuestro ser. Y luego termina diciendo, todo lo que hace prosperará. Y ese prosperar, hermanos, no tiene que ver, aunque podría involucrar, pero no tiene relación directa a una situación, como decía al principio, de posesiones. Ese prosperar no tiene que ver con una posición económica buena. Esa relación económica, esa situación de prosperar, tiene que ver, como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 3, fíjense, en el apóstol Pablo viviendo situaciones terribles, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nuestra prosperidad tiene que ver con lo espiritual, con la relación que podemos mantener con Dios, con la relación que puede ir creciendo con nuestro Dios, con esa relación que a diario Dios está queriendo tener con nosotros, pero ¿saben qué? Dios está esperando nuestra decisión para acercarnos a Él. Dios espera que cada uno de nosotros, cada día diga, Señor, este es mi tiempo para pasarlo contigo.
Señor, este es mi tiempo para escucharte lo que tú tienes para decirme. Este año no deberíamos terminar igual que empezamos el año. Este año deberíamos terminar teniendo más conocimiento de Dios, más relación con Dios, haber experimentado la realidad del Señor, que es una realidad, poderlo ver en cada accionar de nuestra vida. Debería proponerme, Señor, te quiero ver en mi vida, Señor, te quiero ver en mi día. Debería proponerme y decirle, Señor, quiero crecer, quiero prosperar en este conocimiento de ti, quiero prosperar en esta comunión contigo. Y a fin de año podríamos hablar y dar testimonio cómo nos ha ido. He sido feliz a pesar de, hermanos, yo creo que a pesar de podemos tener toda la felicidad, no del mundo, toda la felicidad que el Señor nos puede dar, que es incomparable con cualquier otra felicidad. Así que, hermanos, para este año, propongámonos en nuestro corazón prosperar espiritualmente, experimentar esto, como decía el apóstol Pablo, aunque estamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce frutos del Espíritu, paciencia, esperanza, sabiendo que, como dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes una cosa? Sé feliz si estás pasando alguna circunstancia, porque el Señor sabe, aún cuando se cae un cabello de tu cabeza. Diría el apóstol Pablo también en Romanos 8:28, porque todo lo que Dios permite a los que a Dios aman, todo ayuda a bien. Entonces, gocémonos, no hay nada que esté fuera de la supervisión de Dios. Este año quiere el Señor ayudarnos a andar en este año que estamos empezando a caminar, tanto en forma personal, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestra vida familiar, como en iglesia. Como en la iglesia. Dios quiere estar y quiere que nosotros digamos, Señor, está presente. Señor, te encomiendo mi día. Señor, encomiendo mis pasos. Señor, encomiendo esta tarea que voy a hacer. Te encomiendo este negocio que voy a hacer. Señor, me encomiendo en tus manos en esta enfermedad que estoy transitando. Y poder experimentar que el Señor está conmigo y supervisa cada una de mis situaciones. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Conmigo está, yo siento su poder. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos así crecer en este año y que podamos sentir que el Señor está todos los días de nuestra vida con nosotros. Amén.